Buenos días. Como les dijo antes, Pastor Steve, soy Pastor Andrew Johnston. Tengo el placer y el honor de servir como misionero con el esfuerzo que se llama Academia Cristo, de que vamos a hablar más tarde. Y también tengo la bendición de ser también miembro aquí de esta congregación. Es un honor poder compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. En este país, como saben, se habla mucho de la libertad. En la Constitución habla de libertad de expresión, libertad de la prensa, libertad de, ¿qué más? De religión, expresión, todo, ¿verdad? Se habla mucho de la libertad. En el himno nacional concluye con las palabras, the home of the free and the land of the free and the home of the brave. Habla de la libertad allá también. Y en uno de aquí en los Estados Unidos también, entre los 50 estados, hay 15 que tienen un municipio que se llama Freedom, libertad. Y en una película bien conocida de Hollywood, termina con el protagonista gritando libertad, mientras que le cortan la cabeza. Aquí hablamos mucho de la libertad, pero, como sabemos también, este país no inventó el concepto de la libertad. Mucho más antes que se fundó este país, la Biblia habla mucho del mismo concepto de libertad. Jesucristo dice sobre su venida, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Más tarde, en la carta a las Gálatas, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Gratuitamente nosotros recibimos paz y salvación por lo que hizo Jesucristo. Él hizo todo. Significa que nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos. Por medio de la fe ya tenemos como nuestras todas las promesas de Dios. Son nuestras. Entonces ahora vivimos en libertad cristiana. Hay leyes del Antiguo Testamento, antes de Cristo, que hablan de muchas cosas, de dieta, del lugar de la adoración, del día de la adoración, pero después de Cristo ya no tenemos que seguir estas leyes. Aún más tenemos mucha libertad en cuanto decidimos dónde vamos a vivir, qué trabajo vamos a tener, cómo vamos a tener nuestro tiempo libre y nuestro dinero. Dios en su sabiduría nos ha dado esa libertad. Hoy vamos a hablar un poco de este concepto de libertad. Y el apóstol Pablo nos va a mostrar cómo él utilizó su libertad en la lectura que leímos antes de este sermón, de 1 Corintios 9. Y nos vamos a preguntar también, ¿cómo vamos a usar a nosotros la libertad que Dios nos ha dado? Vemos cómo Pablo utilizó su libertad en el versículo 20 de la lectura que leímos antes. Él dice, entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley a fin de ganar a estos. ¿Qué significa esto? Vivir bajo la ley. Estaba hablando de estas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Especialmente en esta parte de la Biblia está hablando de la dieta. Pablo, siendo él judío, sabía él que muchos de sus vecinos y amigos judíos todavía no entendían que con Cristo había cambiado las obligaciones de los creyentes. Pablo sabía que él podía comer puerco, por ejemplo. Entonces, si él quería comer algo así, las costillas con salsa de barbecue, él sabía que tenía ese derecho en Cristo, tenía la libertad. Pero también él sabía que alrededor de él hubo otras personas que no sabían
de la libertad que tenían. Entonces, ¿qué hizo Pablo? En vez de comer las costillas, Pablo quiso aún más ganar a ellos para Cristo, compartir con ellos la libertad que él ya tenía, libertad de pecado, libertad de culpa, libertad de castigo. Entonces él no comía como podía, porque él quiso ganar a esta persona para Cristo, para darle a esa persona el regalo de la libertad en Cristo. Por supuesto, Pablo no es el único que tiene esa libertad. Quisiera compartir con ellos también, con ustedes también, la historia de un amigo mío que se llama Ramón. Ramón es experto en la ley. Es un abogado en la República Dominicana. Pero aún más, Ramón vive libre. Porque a través de su estudio de la palabra de Dios ha visto la libertad que tiene en Cristo. Ahora, ¿cómo utiliza Ramón su libertad? Ahora se está reconciliando con la esposa a quien se había dejado antes de conocer a Cristo. También utiliza su libertad para compartir con sus vecinos en ese pueblo de Villa Altagracia, en la República Dominicana, sobre la libertad que él tiene. Con el favor de Dios, en la semana que viene voy a visitar a Ramón. Y puede ser que vamos a bautizar hasta 30 personas que también han conocido la libertad a través de la enseñanza de Ramón. Entonces nos preguntamos, ¿cómo vamos nosotros a utilizar la libertad que tenemos en Cristo? Porque tenemos la misma libertad que tenía Pablo, que tiene Ramón, nosotros tenemos. Pero antes de sentirnos avergonzados por no haber viajado como Pablo a otros países para compartir la palabra de Dios, o por no tener 30, 40 personas alrededor de nosotros escuchando el mensaje de libertad a través de nosotros, vamos a querer recordar algo. Que Dios nos ha dado una libertad verdadera. Y mi uso de mi libertad no va a ser igual que la tuya. Ni siquiera tenemos que pensar que tenemos que hacer exactamente lo que hace Ramón o lo que hacía Pablo. Tenemos una libertad verdadera. Librados por Cristo, vamos a querer servirle a Él que dio su vida por nosotros, pero tenemos muchas maneras de servirle a Él, usar la libertad que Él nos ha dado y mostrar amor para nuestro prójimo. ¿No sabes cómo vas a usar tu libertad? Tengo unas ideas. Puedes empezar con algo muy sencillo. Cuando hables o hagas algo, piensa primero en la otra persona. No queremos hacer cosas que van a hacer daño a esa persona, como Pablo, ¿verdad? Y si también queremos dar a nuestro prójimo la libertad que nosotros tenemos en Cristo, la paz, perdón, la vida eterna, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, un amigo mío me compartió un ejemplo que para mí ha sido de mucha ayuda. Cuando uno tiene una taza de un líquido y está andando en un cuarto, en un lugar con mucha gente, ¿qué va a pasar? Bueno, sin duda, se va a caer o algo va a pasar y va a salpicar el líquido que tiene de esa taza encima de la persona con quien chocas. Especialmente cuando esta taza es llena y era así. Bueno, pensamos en nosotros. Si estamos llenos de rencor, de descontentamiento, de algo malo dentro de nosotros, cuando chocamos con otras personas, y aquí estamos en Miami, hay mucha gente y poco espacio, ¿qué va a pasar? Lo que me llena va a salpicar encima de las personas alrededor de mí. En cambio, si estoy lleno de la paz de Cristo, lleno del amor que Cristo me ha dado, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando choco con mi prójimo, con mi vecino, aún con personas en mi casa, ¿qué va a
salpicar sobre mi prójimo, encima de ellos. El amor de Cristo, la paz que tenemos, gracia y misericordia, en vez de rencor y maldad. Bueno, ¿cómo nos llenamos entonces con ese amor, con esa gracia, para tenerlo en nuestras casas, en nuestras interacciones con nuestros prójimos? Bueno, aquí estamos haciéndolo ahora mismo, ¿verdad? Llenándonos de la palabra de Dios, usando nuestra libertad cristiana para estar acá, escuchando la palabra de Dios hoy en día. También en este lugar hay otras maneras, ¿verdad? Pastor Steve en los anuncios va a hablar de descubrir y empezar, y otros estudios, otros ejemplos de donde podemos recibir un poco más de la palabra de Dios, llenarnos un poco más, usando nuestra libertad que tenemos para recibir más de la palabra de Dios, para llenarnos de su amor y paz. Más adelante, mi compañero, mi socio Lucho, va a hablar de Academia Cristo, que también es lo que hacemos nosotros para compartir la paz de Cristo con otras personas, para que se llenen también con la misma paz de Cristo que nosotros tenemos. Y es importante lo que tenemos, ¿verdad? El mensaje, porque hay uno solo que salva. Ahora mi socio, Pastor Luis, va a compartir con ustedes un poco más sobre el mensaje que salva y cómo nos salvamos. Gracias. Somos libres, ustedes son libres. Así como el apóstol Pablo dijo, me he hecho todo para todos, ustedes también están libres de ser ese todo para todos, pero un solo propósito, con una sola intención, con un solo objetivo, una sola agenda. Ustedes han escuchado seguramente una frase muy popular, muy común, tiene bastante sabiduría, que dice que todos los caminos conducen a Roma. Si ven este mapa se van a dar cuenta de dónde viene todo eso. Durante el tiempo del Imperio Romano, en el apogeo del imperio, Roma había construido más de 250,000 millas de caminos que comunicaban a la capital Roma con el resto del imperio. Esos son 440,000 kilómetros de camino. No había una parte de Roma que no se pudiera, una parte del imperio que no pudiera ser comunicada con Roma. Desde el norte iban hasta Escocia, Roma, y luego hacia el sur podían llegar hasta Egipto, podían ir hacia el este hasta Portugal y hacia el oeste hasta Siria. Donde tú estuvieras, cualquier camino que agarraras te iba a conducir a Roma. Con el tiempo, esta expresión se convirtió en una idea, en la idea de que tú puedes alcanzar el mismo objetivo buscando diferentes métodos. Esto es cierto en muchos casos. Si nosotros, por ejemplo, en matemáticas, si queremos decir 4, podemos decir que 4 es 2 más 2, o también 4 es 3 más 1, igual llegamos. Si yo quiero ir a algún sitio, por ejemplo a Puerto Rico, puedo agarrar desde aquí un crucero, me voy para Puerto Rico, 2, 3 días, ya estoy allá. Si me quiero ir más directo, puedo agarrar un avión y también llego a Puerto Rico de la misma forma. Se pueden alcanzar el mismo objetivo usando diferentes métodos. Pero una pregunta importante en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a la forma en que nosotros vamos al cielo. ¿Podemos aplicar esto de que todos los caminos conducen a Roma en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra vía al cielo? Más adelante vamos a escuchar de las mismas voces de Jesús que este no es el caso. Que Jesús no es simplemente una vía más para ir al cielo o quizás la mejor de ellas. Que si llegamos a Jesús estamos mejor y más seguros que cualquier otra vía. Vamos a escuchar de parte de Él que Él es la única vía existente. El apóstol Pablo utiliza su libertad cristiana, como estaba explicando el pastor Andrew, para acercarse a todas las demás personas. Yo me hice todo para todos. Con los débiles me comporté como los débiles. Con los que no tenían la ley como los que no tenían ley. Hice todo para todos. Me he convertido en todo para todos. ¿Qué significaba esto nuevamente? Que Él mostró amor cristiano por cada una de las personas y se interesó verdaderamente en cada uno de ellos.
Se interesó en sus culturas, se interesó en su lenguaje, se interesó en la persona de la misma forma en que Dios se interesa por cada ser humano. Ese es el amor de Cristo. Pero lo hizo con una sola intención. Tenía una gran agenda, una agenda de amor. Él dice, yo hice esto con la intención de ganar a todos los que fueran posibles. Pero hizo esto utilizando el único camino posible. Y era predicándole a todo el mundo el perdón que hay en Cristo. Predicándole a todo el mundo Cristo crucificado para el perdón de los pecados. El verdadero evangelio. Hermanos y hermanas, en Cristo, si nosotros cambiamos el evangelio, si nosotros quitamos nuestro enfoque de Jesucristo, lo perdemos todos. Las consecuencias son terribles, tanto aquí en nuestra vida, pero aún más importante, las consecuencias son terribles para la eternidad. En nuestra lectura de hoy, que vimos anteriormente, tenemos dos lecturas y las dos reflejan el mismo punto, nos encontramos a Jesús en Juan 5 con un hombre que tenía un gran problema, 38 años paralítico. Este hombre estaba tratando de sanarse. Y él pensaba nuevamente que si él podía de alguna forma, con su propio esfuerzo o con la ayuda de alguien, si él podía meterse de primero antes que nadie en esa piscina, en el momento en que las aguas hacían las burbujas a la ebullición, él iba a quedar sano. Ese era su pensamiento. Él pensaba que ese era su problema. Ahora ayúdenme ustedes aquí. ¿Qué hubiese pasado si ese hombre, por alguna circunstancia, se hubiese metido de primero en la piscina tan pronto como la piscina estuviera moviéndose o ebulliendo? ¿Qué hubiese pasado? Nada, absolutamente nada. Lo único que hubiese pasado es que ese hombre se iba a llevar la decepción de su vida. El problema de este hombre no era que no tuviese quien lo metiera en la piscina. El problema de este hombre es que tenía su corazón y su esperanza puesta en algo que no era Jesucristo, en una idea falsa. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere hacer con cada uno de nosotros. Que quitemos nuestro foco y nuestra fortaleza en la piedra, en la roca que es Cristo, y la pongamos en cualquier cosa. Y muchas veces en cosas que parecen bien, pero que están mal. Donde nos sentimos religiosos, donde nos sentimos que estamos siguiendo a Dios, pero realmente no es otra cosa sino una falsa idea. Cristo es el centro y es todo para todos. Hoy en día, la aceptación, la tolerancia es la virtud número 1 que el mundo persigue. Si tú no tienes tolerancia, si tú no tienes aceptación, no eres nadie. Hoy en día las personas están dispuestas a aceptar y a colaborar con ideas absurdas simplemente con la intención de no ofenderte. No te voy a ofender, no quiero dañar tus sentimientos. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a apoyarte en lo que tú quieras. Hermanos, no hay nada de amoroso en apoyar a las personas en ideas absurdas. Nosotros estamos llamados por Dios a compartir la verdad. No queremos ser bruscos, no queremos ser personas que no tengan amor por los demás, pero es en el mejor interés de las personas que compartamos lo que es cierto. Que les digamos en muchos casos no lo que quieren oír, sino lo que necesitan oír. Eso es amoroso. Déjenme ilustrarlo. Les voy a ilustrar un poco la idea de lo que está pasando. Ustedes lo saben. Si hoy en día, con toda esta locura que está pasando en social media, vamos a ver que también nosotros estamos contrarrestando con social media, con Academia Cristo y otras cosas. Pero si con esta locura que está pasando en social media, alguien llega a convencerse de que él es de aquí en adelante un pajarito. Yo soy un pajarito. Yo me percibo a mí mismo como un pajarito. Y ustedes se consiguen a esta persona que se cree un pajarito montado en un edificio, en un puente, y está a punto de lanzarse. ¿Qué le van a decir? ¿Van a seguir adelante con esa idea de que ese hombre es un pajarito o esa mujer?
Le van a decir, piénsalo bien, hay bastante brisa. Piénsalo bien, a lo mejor inténtalo un poquito más bajo. En serio, si nosotros no compartimos la verdad, créanme, si nosotros apoyamos a ese tipo de idea, esa persona no solamente se le van a herir sus sentimientos, esa persona va a terminar bastante mal. No hay nada amoroso en apoyar una idea que no es cierta. Si nosotros seguimos con esto, y esto está permeando no solamente el mundo, permea todos los sitios, está permeando la iglesia. Nosotros somos la última frontera. La iglesia, toda ella, todas las denominaciones están cayendo exactamente en lo mismo. Y es por eso que es importante que ustedes tengan su fe bien plantada en la roca, en nada otra cosa que no sea Cristo y Cristo para el perdón de los pecados. En ese sentido, Dios nos dice a nosotros que tengamos mucho cuidado. Vamos a escuchar a Dios hablando a través del apóstol Pablo. Y lo que él dice, cuidado con cambiar el evangelio. En la carta de Gálatas, capítulo 1, 6-9, esto es lo que dice el apóstol Pablo. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quienes los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Miren la advertencia. Pero aun si alguno de nosotros, él se mete personalmente, si alguno de nosotros, si este que está aquí, el pastor Andrew, el pastor Steve, cualquiera de nosotros, sea quien sea. Si un ángel del cielo, si lo vemos bajar, muy bonito, imponente, hermoso, lo que sea, pero si éste les predicara acerca de las buenas noticias distintas, algo diferente, de las cuales le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Tan importante que no lo hice una vez, sino lo repite. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Dios nos dice con esto claramente que absolutamente nadie tiene derecho a cambiar el evangelio. Y que aquella persona que cambie el evangelio, sea quien sea, se encontrará con la ira divina de Dios. Cambiar el evangelio es quitar la única vía que tienen las personas para llegar a Dios, la única vía de poder recibir la libertad que nos da lo que Cristo ganó en la cruz. Esto ha permeado y sigue y seguirá permeando a todas las iglesias. Tristemente sabemos que Dios nos lo ha dicho, no para que seamos negativos, sino para que sepamos que su venida está cerca. Recientemente, un muy importante líder de la iglesia, no de esta iglesia, pero de la iglesia cristiana, firmó un documento llamado Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común. Bonito título, hermosísimo título. Pero veamos el contenido. Veamos lo que dice. En el párrafo 27, este líder, en nombre de la iglesia, dice: el pluralismo, la diversidad de religiones, de color, de sexo, raza e idioma, son algo querido por Dios en su sabiduría, a través de las cuales Él creó a los seres humanos. Esta sabiduría divina es la fuente de la que deriva el derecho de la libertad de creencia y la libertad de ser diferente. De acuerdo a este líder, Dios es el responsable y Él quiere que todas las personas crean en lo que les dé la gana. Según este líder, todos los caminos conducen a Roma. Jesús quizás sea la mejor vía, pero no es la única vía. Permítame ser bien claro en esto. Esto no es lo que dice la Biblia, y mucho menos lo que dijo el apóstol Pablo, cuando él dijo que se había hecho todo para todo el mundo. Hay una sola vía,
para llegar al cielo. Ser todo para todo el mundo no es convertirse en cualquier cosa para la gente. Ser fiel a la palabra de Dios no es negociable. Si cambiamos la palabra de Dios, lo perdemos todo. Ustedes tienen esa certeza. Ustedes están en ese camino. Tienen la libertad de seguir caminando en él. Veamos de Jesús mismo lo que él dice sobre él. En Juan, él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Nadie, absolutamente nadie. Esto causa en nosotros, primero, un gran agradecimiento porque ustedes están en la vía. Gracias a Dios, gracias a su misericordia. Pero también causa en nosotros un sentido de urgencia de tener este mensaje, de apreciarlo y de compartirlo con otras personas. Ustedes están libres de compartir esa persona. Conviértanse en todo para todos, que no es otra cosa, sino que ser una sola cosa. Fieles testigos de la palabra de Dios, fieles testigos de Cristo crucificado para el perdón de los pecados. Son libres, disfruten su libertad. Amén.